Decíamos entonces, la farmacología antiinfecciosa es la que se ocupa del estudio de los fármacos capaces de destruir o de inhibir el desarrollo de gérmenes vivos productores de infecciones. Y entonces vamos a tener dos grandes grupos, los antiinfecciosos de acción local y los antiinfecciosos sistémicos, que se administran por vía general. Luego vamos a clasificar también de acuerdo al germen sobre el que actúan. Entonces así vamos a tener antibacterianos, antivíricos, antifúngicos y antiparasitarios. Estas son las grandes clasificaciones que tenemos. Nosotros decimos que los antibióticos son las sustancias elaboradas por microorganismos, pueden ser hongos, bacterias, actinomices, que actúan sobre otros microorganismos y son capaces tanto de suprimir su crecimiento o multiplicación o bien de provocar su lisis o muerte. En términos generales, cuando hablamos de quimioterápicos, estamos hablando de productos de síntesis o semisíntesis en el laboratorio. Son capaces también de suprimir el crecimiento y multiplicación o provocar la lisis o destrucción de microorganismos infecciosos. Entonces, la diferencia sería que los antibióticos derivan de sustancias elaboradas por los mismos microorganismos y los quimioterápicos son desarrollados totalmente en el laboratorio, o sea, son sintetizados en el laboratorio a través de productos que no son de origen natural. Poco de lo que es la historia de los antiinfecciosos. A partir de 1928 se descubre la penicilina, pero recién comienza a comercializarse en la década del 40. Y también comienza la síntesis de las cefaloporinas. Anterior a esto se descubren las sulfamidas, que son los primeros que se utilizan en la década del 30, que son antibióticos de síntesis. Sí, son sintéticos, de origen sintético. A diferencia de las penicilinas que son de origen natural, surgen de un hongo. En la década del 50 se descubre la eritromicina, también se introduce la vancomicina. En la década del 60 surgen las quinolonas. En 1980 están disponibles las fluoroquinolonas. Y a partir del 2000 aparecen los nuevos antiinfecciosos, como el Linezolid. ¿Cuál es la base molecular de la quimioterapia antiinfecciosa? Debe tener una toxicidad selectiva, es decir, que la acción o la actividad máxima debe ser sobre el microorganismo, sin afectar el huésped. Esto es indispensable para poder utilizarlos clínicamente. La especificidad debe tener un espectro de actividad antimicrobiana definida por la capacidad de unión a un sitio específico de la bacteria. Ahora ya vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo al mecanismo de acción. Entonces se va a unir siempre ese sitio específico y eso le va a dar un cierto espectro antibacteriano, con lo cual tenemos una de las características de tener un antiinfeccioso, que es la especificidad. Y potencia biológica establece la concentración de antimicrobiano capaz de ejercer la acción específica. O sea, es la mínima, ya vamos a ver cuáles son los términos que utilizamos para esto, pero es la menor concentración capaz de tener una acción requerida, ya sea inhibir el desarrollo o producir la lisis de la bacteria. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Tenemos diferentes clasificaciones y las tenemos que conocer a todas. Según el origen, vamos a clasificar de origen micótico, o sea, derivan de hongos, las penicilinas, las cefalosporinas, de origen bacteriano, polimixinas, tirotricina, colistina. Derivan de los actinomices, la streptomicina, kanamicina, gentamicina, clortetraciclina, eritromicina, y son de origen sintético o semisintético.
la carbenicilina, meticilina, doxiciclina, claritromicina, acitromicina, entre otros. De acuerdo al espectro, el espectro es sobre qué gérmenes va a actuar, entonces vamos a tener antibióticos de espectro reducido o pequeño espectro, que son sustancias con un comportamiento eficaz, pero con efecto sobre un número limitado. Entonces va a actuar sobre bacterias gram positivas o gram negativas, sobre una u otra. Luego tenemos los de espectro ampliado, que actúan sobre gram positivas y gram negativas. Y los de amplio espectro actúan sobre gram positivos, gram negativos y también frente a algunos hongos, protozoos, actinomices y formas parasitarias. Entonces, estas son las tres clasificaciones fundamentales de acuerdo al espectro y que es fundamental que ustedes conozcan esta, esta clasificación y que sepan en qué espectro se encuentra cada uno de los antiinfecciosos, porque esto les va a determinar la decisión clínica que tomen, de acuerdo a las bacterias que ustedes, cuando realizaron el diagnóstico de la situación, ustedes descubren qué tipo de bacterias están presentes, ¿sí? Entonces pueden tomar una decisión clínica correcta de acuerdo al espectro sobre el que van a actuar los antiinfecciosos. Luego tenemos el modo de acción, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión clínica. Vamos a tener que se comportan como bacteriostáticos cuando inhiben el desarrollo y multiplicación de los microorganismos, pero ojo porque no los destruyen. Tienen una acción reversible y para erradicar totalmente la infección se requiere la actividad del sistema inmunológico, o sea que actúen los macrófagos y los polimorfonucleares. En cambio, los bactericidas provocan lisis y muerte de los microorganismos y tienen un efecto irreversible. Un bacteriostático, por su mecanismo de acción, puede comportarse como bactericida en determinadas condiciones favorables. Por ejemplo, los macrólidos. La eritromicina es un ejemplo. Entonces, ojo, porque yo en un paciente con compromiso inmunológico, un paciente inmunodeprimido, no puedo elegir un antiinfeccioso bacteriostático, porque no puedo depender del sistema inmunológico para terminar de erradicar la infección. Entonces, en ese tipo de pacientes debo elegir siempre un antiinfeccioso bactericida. En cuanto al mecanismo de acción, vamos a clasificar de acuerdo al sitio. Nosotros acá tenemos una célula bacteriana, recuerden teníamos una pared, una membrana y en el citoplasma los diferentes organelos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, algunos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, como los beta-lactámicos. Los que alteran la membrana citoplasmática, como la polimixina y los antifúngicos. Los que inhiben la síntesis de proteínas, ¿sí? Como por ejemplo los aminoglucósidos, glincosaminas, cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos. Y después tenemos los que inhiben la síntesis y metabolismos de ácidos nucleicos, ¿sí? Como las quinolonas. Vamos a ampliar un poquito esta información y tenemos entonces que los que inhiben la síntesis de la pared celular, recuerden que las bacterias tienen una estructura por fuera de la membrana que los rodea y les da la rigidez y que son bastante específicos los que actúan sobre la pared celular, siendo menos tóxicos para el organismo. ¿Por qué? Porque las células de los seres humanos no tienen pared celular. Entonces tienen tal especificidad para actuar que no producen toxicidad en general. Entonces ahí tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, etc. Los que afectan la membrana celular interfieren, por ejemplo, con la permeabilidad y ocasionan pérdida de material intracelular.
polimixina y antifúngicos, como decimos recién, como la nistatina. Por ejemplo, interfieren con los ergosteroles de la membrana, aumentan los poros y hacen que la célula pierda sustancias que son vitales para su supervivencia. Los que inhiben la síntesis proteica. La síntesis se realiza a nivel de ribosomas y van a tener una constante sedimentación que permiten diferenciar dos subunidades, la subunidad ribosomal 50S y la subunidad ribosomal 30S. Entonces, los antibióticos van a actuar selectivamente, por ejemplo, clonamfenicol, macrólidos y azúcares complejos o lincosamidas actúan inhibiendo la subunidad ribosomal 50S. En cambio, los aminoglucósidos, como las streptomicinas y las tetraciclinas, inhiben la subunidad ribosomal 30S. Los que afectan el metabolismo de ácidos nucleicos, tenemos los que inhiben la transcripción, inhibiendo el ARN, como por ejemplo las rifamicinas. Los que interfieren en la replicación del ADN, inhibiendo la topoisomerasa, como las quinolonas. Y los que inhiben la síntesis de metabolitos esenciales para la producción de ácidos nucleicos, ¿sí? Como son las sulfamidas, que interfieren en la vía metabólica de las bases púricas y pirimídicas, que son esenciales para la formación de ácidos nucleicos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se comprende? Sí, profe. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Todo esto en cuanto a la clasificación general de los antiinfecciosos. ¿La tienen que conocer? Sí, la tienen que conocer, porque esta clasificación les permite a ustedes, cuando estudien cada grupo de antiinfecciosos, poder ubicarlos y poder tomar, como decíamos, una decisión clínica. Bien, ahora veamos uno de los problemas más graves que enfrenta la salud pública en la actualidad y que es un problema que nos compete a todos, que es la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana la vamos a definir como la susceptibilidad disminuida o nula de una cepa bacteriana a un determinado agente bacteriano. Se puede decir que la resistencia es el abuso o mal uso de los antibióticos. La resistencia es natural, es propia de cada familia, especie o grupo bacteriano. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis es insensible a las tetraciclinas. Es adquirida y es variable o adquirida por una cepa de una especie bacteriana. Se transmite especialmente por material genético extracromosómico, por ejemplo, la resistencia a penicilina en el Streptococcus pneumoniae. Es cruzada cuando aparece simultáneamente con el uso de varios antibióticos del mismo grupo con estructura similar. Las estrategias de resistencia. Las bacterias son seres vivos que van evolucionando y son capaces de adaptarse y resistir a los antibióticos. Entonces tienen distintas estrategias los microorganismos para hacerse resistentes a los antibióticos. Entonces, un antibiótico debe fijarse sobre un receptor para poder actuar, ¿no? Tenemos la bacteria, se fija a un receptor para poder actuar el antibiótico. Entonces, puede pasar que se produzca mutación del receptor. Si el receptor cambia tras una mutación, impide la vinculación del antibiótico. Entonces, si cambia el receptor, el antibiótico no tiene dónde unirse. Esta es una de las estrategias. Después tenemos la modificación del antibiótico. Hay numerosas cepas resistentes que fabrican una enzima que modifica la molécula del antibiótico. Por ejemplo, las penicililasas o las beta-lactamasas, que son las enzimas que destruyen a los antibióticos beta-lactámicos, a las penicilinas. Entonces no puede actuar el antibiótico. Otra estrategia que tienen es la impermeabilidad de la bacteria. La bacteria cierra sus poros y el antibiótico no puede penetrar y llegar a su sitio de acción. Otra estrategia es la expulsión del antibiótico.
Algunas bacterias son capaces de rechazar a los antibióticos por aspiración fuera de la célula. Ingresa el antibiótico, pero una vez que ingresa, la bacteria lo expulsa. ¿Sí? Estas son todas, entonces, estrategias que tienen las bacterias y que van desarrollando para hacerse resistentes a los antibióticos. ¿Cuáles son las bases genéticas de la resistencia bacteriana? Según la teoría de la selección natural, la variabilidad genética de los organismos vivientes es esencial para su evolución. En el caso de las bacterias, este fenómeno es el resultado de tres mecanismos: mutaciones puntuales, cambios estructurales en el material genético y la adquisición de fragmentos de ADN procedentes de otras bacterias. Bien, entonces, la resistencia bacteriana se da por diseminación de elementos, se va transmitiendo por diseminación de elementos móviles, por ejemplo, a través de plásmidos, se lo transmiten de una bacteria a otra, a través de plásmidos, a través de transposomas y a través de integrones. Acá vemos un poquito lo que habíamos visto al inicio, cuáles eran los mecanismos por los cuales las células bacterianas resisten la acción de los antimicrobianos, hidrólisis o inactivación enzimática, trastornos de permeabilidad, alteración del influjo o del eflujo y alteraciones en el sitio de acción. Un minuto, ya seguimos. Bien, continuamos. Ahora bien, decíamos que la resistencia bacteriana es algo que nos compete a todos, porque estamos todos involucrados, ¿eh? Estamos todos, somos todos actores, partícipes. Porque ¿cómo se propaga la resistencia de los antibióticos? ¿Sí? Se va a propagar a través de la administración de antibióticos a pacientes. Entonces, por ejemplo, un paciente al cual se le administró mal un antibiótico, ahí el responsable es el profesional de la salud, porque no le dio la pauta correspondiente, porque le dio una dosis menor a la adecuada. Entonces, si no le administró correctamente el antibiótico al paciente, el responsable en ese caso es el profesional de la salud, o lo administró por menos días. Puede ser que el paciente no cumpla con la pauta antibiótica. Allí el responsable es el paciente. Puede ser también que el paciente se automedique. Es muy común. A las personas muchas veces le duele la garganta, va al farmacéutico y le pide que le venda antibióticos. Ahí el responsable también es el farmacéutico que le vende, sin receta, un antiinfeccioso. Todo esto hace que se genere resistencia bacteriana. ¿Sí? Este paciente que generó resistencia asiste a una clínica o un hospital. Las bacterias resistentes se propagan a otros pacientes a través de falta de higiene en centros hospitalarios y que es muy difícil mantener controlado el tema de las infecciones intrahospitalarias. Es muy complicado para los centros hospitalarios mantener el tema de la resistencia a nivel intrahospitalario, que es muy común. Entonces, las bacterias por esta vía se propagan a todas las personas. Pero tenemos otra vía, que es la vía a través de los alimentos. ¿Por qué? Porque los antibióticos se administran tanto a animales como a los cultivos. Estos animales desarrollan bacterias resistentes a los medicamentos en su intestino y estas bacterias resistentes llegan a los seres humanos a través de los alimentos o por contacto directo entre el humano y el animal. Y nuevamente tenemos que las bacterias resistentes se propagan entre todas las personas. Por eso hablábamos de que la resistencia bacteriana nos compete a todos.
Todos somos actores partícipes. Entonces es fundamental concientizarnos, ¿sí? Tener nosotros como futuros profesionales de la salud un conocimiento cavado de antiinfecciosos para no cometer errores en la prescripción, para poder ser promotores de salud, educar a nuestros pacientes que no se automediquen, explicarles el compromiso que tienen ellos también, el rol que tienen ellos en esta problemática de la resistencia a los antibióticos. ¿Y es grave? Sí, es grave, porque va a llegar un momento donde las bacterias que decíamos se van haciendo resistentes por selección natural, generan mayor resistencia, va a llegar un momento que frente a infecciones que comúnmente eran tratadas con antibióticos que tenemos a la mano, no van a poder tratarse con los antibióticos con los que contamos y entonces se va a complicar muchísimo el tema de erradicar las infecciones. ¿Qué podemos hacer los odontólogos? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Fundamentalmente, nosotros debemos hacernos ciertas preguntas, ¿sí? ¿Aplicamos siempre protocolos de prevención y tratamiento de infecciones? ¿Dispensamos antibióticos solo cuando se necesiten y de acuerdo a las directrices vigentes? Cuando prescribimos antibióticos, explicamos a los pacientes cómo tomarlos correctamente, qué es la resistencia y cuáles son los riesgos que conlleva el uso excesivo de estos fármacos. Esto es lo que hablábamos nosotros como profesionales de la salud, promotores de salud. Pregunta a sus pacientes si están tomando o ha tomado algún antibiótico en el último tiempo. Explica a sus pacientes cómo prevenir infecciones, por ejemplo, mediante la higiene oral. Entonces, vemos que nosotros tenemos un rol importante como odontólogos en el tema de la resistencia bacteriana. Y permanentemente debemos hacernos estas preguntas para poder contribuir a mejorar este problema de resistencia. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Ustedes van a ver las reacciones adversas puntuales de cada grupo de antiinfecciosos, pero ¿cuáles son las reacciones adversas generales que tienen los antibióticos? Toxicidad, que se establece a partir de la relación de la dosis máxima tolerada y la mínima inhibitoria. Cuanto mayor sea la dosis tolerada, menor es la toxicidad del antibiótico. Reacciones de toxicidad directa, sistémica, infrecuentes, raras y en general por dosis excesivas. Toxicidad local, por ejemplo, irritación a nivel gastrointestinal cuando se administran por vía oral, formación de abscesos cuando se administran por vía intramuscular o producción de tromboflebitis cuando se administran por vía intravenosa. Sensibilidad alérgica o hipersensibilidad. Las reacciones van desde erupciones hasta la producción de asma o shock anafiláctico. Superinfección, infecciones sobreagregadas de microorganismos oportunistas, que se desarrollan en el organismo cuando se emplea un antibiótico que suprime gérmenes sensibles y permiten el desarrollo de bacterias resistentes o no susceptibles. Bien, debemos conocer con detalle la actividad antibacteriana, las características farmacocinéticas, la toxicidad, para poder evitar el uso incorrecto, dando como resultado disminución de la eficacia terapéutica o resistencia bacteriana. ¿Cuáles son los principios teóricos de la terapéutica antimicrobiana combinada? El tratamiento con varios antimicrobianos simultáneamente en ocasiones es necesario por varias razones. La primera puede ser para garantizar cobertura de amplio espectro en simulaciones clínicas donde se desconoce el agente causal. Por ejemplo, en una infección con un compromiso sistémico importante, ¿cuándo hay compromiso sistémico? Cuando detecto yo que en el campo ontológico hay compromiso sistémico. Por ejemplo, si hay fiebre. Entonces, hay una infección con un cuadro clínico muy ruidoso. Ustedes lo van a ver cuando vean el cierre de unidad de antiinfecciosos. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Para garantizar una cobertura de amplio espectro, utilizo varios
antiinfecciosos que actúen sobre distintos grupos de gérmenes, por ejemplo, gram positivos, gram negativos, anaerobios, para poder abarcar la mayor cantidad de microorganismos. Otro es el tratamiento de infecciones polimicrobianas. Prevención de resistencia antimicrobiana para tratar de reducir la toxicidad de determinados fármacos y para obtener un sinergismo antibacteriano. Recordemos lo que es un antibiograma, ustedes seguramente lo vieron en microbiología, pero es un test que mide la sensibilidad de los agentes antiinfecciosos y establece si los gérmenes son resistentes a un antibiótico o no. Y bueno, van a llevar a la interpretación del antibiograma. Recordemos, por favor, que es una técnica que ustedes lo pueden utilizar. Pueden solicitar un antibiograma, sobre todo cuando ustedes ven que el antibiótico no fue eficaz. O en aquellas infecciones donde ustedes, de acuerdo al diagnóstico clínico, les resulta complicado determinar qué grupos de gérmenes están actuando. Entonces allí se solicita un antibiograma. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces ahora vamos a comenzar. Es largo el tema, por eso voy tan rápido. Claramente, como hacemos en todos los teóricos, tratamos de resumir ustedes todo esto, lo van a desarrollar ampliamente en el teórico práctico, ¿sí? Vamos a hablar ahora específicamente de los beta-lactámicos y dentro de ellos de las penicilinas. Las penicilinas fueron descubiertas en 1928 por Fleming, producida por un hongo, el Penicillium notatum, que inhibió el crecimiento de los estafilococos aureus. Las cefalosporinas fueron descubiertas, también están dentro de los beta-lactámicos, y fueron descubiertas en 1948 por Botsu. Un hongo, el Cephalosporium acremonium, determinó ser o inhibió el crecimiento de también los estafilococos aureus. Entonces, tienen una potente acción antibacteriana de carácter bactericida. ¿Por qué son bactericidas? Ya vamos a ver. Inhiben la formación de la pared bacteriana. La pared bacteriana es esencial para la vida de la bacteria. Entonces, al inhibir la formación de la pared bacteriana, los beta-lactámicos se comportan como bactericidas. Si bien las penicilinas, ya lo vamos a ver, las penicilinas cuando surgen como de espectro reducido, en la actualidad las que utilizamos tienen un espectro ampliado. Ahora lo vamos a estudiar. La existencia de preparados que resisten la inactivación enzimática, inhibidores enzimáticos con o sin actividad antibacteriana propia. Y entonces ahí también tenemos que con el tiempo fueron surgiendo penicilinas que son resistentes a la acción de las beta-lactamasas y también compuestos que se unen a las penicilinas para resistir esto de la acción enzimática. Y después también la presencia de características farmacocinéticas favorables, por ejemplo, que puedan absorberse por vía oral, que tengan buena difusión tisular, y la producción de escasos efectos adversos. En general, las penicilinas tienen muy pocos efectos adversos. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a las características químicas. Bien, ustedes tienen que tener en cuenta, no tienen que estudiar toda la estructura química, pero sí algunas cosas que son comunes, ¿sí? Ustedes van a tener en las penicilinas que es un ácido 6 aminopeniциlánico, ¿sí? Y van a tener distintas características de acuerdo a las introducciones que se le hacen a la molécula y así van a surgir la penicilina G, la penicilina B y las distintas asociaciones que se hacen. Por ejemplo, vamos a partir de la penicilina natural, que son las penicilinas G, sódica o potásica. Esta penicilina G, sódica o potásica,
no es resistente a la acción de los ácidos a nivel estomacal, con lo cual no pueden ser administradas por vía oral. Esta penicilina G tienen una vida media muy corta, la sódica y la potásica, con lo cual se le adicionó en un primer momento procaína y tenemos la penicilina G procaínica, que tiene una vida media más larga y permite administraciones cada 12 horas. Ustedes imagínense, administradas por vía intramuscular, la penicilina G sódico-potásica, que son las primeras que surgen, necesitaban inyecciones cada 6 horas. Es bastante incómodo. Entonces, se busca asociarlo a compuestos que aumenten la vida media, como es la procaína, y permite administraciones cada 12 horas. Y luego se le da mayor estabilidad con la benzatina. Entonces surge la penicilina G benzatínica, que tiene una vida media muy larga, llega hasta 21 días. Entonces, para ciertas patologías donde es necesario tener concentraciones estables en sangre a largo plazo, como en el caso, por ejemplo, de la fiebre reumática, se permiten administraciones mensuales. Pero recordemos, las penicilinas G se administran por vía intramuscular. Luego surgen la penicilina V o fenoximetilpenicilina, que puede administrarse por vía oral, porque es estable a la hidrólisis en el estómago. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Todas estas penicilinas G y la penicilina V, nosotros podemos estudiar las penicilinas G como naturales, las V corta, ¿no? Como semisintéticas. Todas estas son sensibles a la acción de las beta-lactamasas que producen las bacterias. Entonces se buscan a través de la síntesis en laboratorio, entonces ahora surgen todas las penicilinas sintéticas, a través de síntesis de laboratorio se va buscando mejorar estas características. Entonces surgen las penicilinas que son resistentes a la inactivación enzimática y tenemos meticilina, nafcilina, las isoxazólicas como oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina. Todas estas penicilinas son resistentes a la acción de las beta-lactamasas. Meticilina y todas las isoxazólicas. Bien. Luego surgen las aminopenicilinas o penicilinas de espectro ampliado, porque las penicilinas actúan fundamentalmente, las que vimos antes, las naturales, la G, sódico-potásica, procaínica, benzatínica y la penicilina V. Y luego dentro de la V, que era la semisintética, luego dentro de las sintéticas, la meticilina y las isoxazólicas, todas actúan sobre gérmenes gram positivos únicamente. Son de espectro reducido. Se busca ampliar el espectro y surgen las aminopenicilinas o penicilinas de espectro ampliado, que actúan sobre gérmenes gram positivos y algunos gram negativos. Y allí tenemos la amoxicilina y la ampicilina. ¿Sí? Y luego tenemos otro grupo que son las penicilinas que son dirigidas a pseudomonas, por ejemplo, las carboxipenicilinas, luego los que tienen actividad exclusiva sobre enterobacterias, ¿sí? Y después ahí tenemos el grupo de las ureidopenicilinas, piperaciclinas. Todas estas últimas serían las que conocemos dentro del grupo de penicilinas dirigidas. Pues son dirigidas a cierto grupo de bacterias. ¿Sí? ¿Quedó claro la clasificación general? Sí, profe. Perfecto. Entonces después tenemos
otro grupo que no son penicilinas, por favor, no son penicilinas, que son los inhibidores de las beta-lactamasas. Los inhibidores de las beta-lactamasas, como el tazobactam, el ácido clavulánico y el sulbactam, no tienen actividad antimicrobiana propia. Inhiben competitivamente las beta-lactamasas, favoreciendo la acción bactericida de las penicilinas. Por favor, no amplían el espectro bacteriano, sino que recuperan la sensibilidad perdida por los beta-lactámicos. Entonces, estos compuestos inhibidores de beta-lactamasas se unen a las penicilinas. En general se une, por ejemplo, el ácido clavulánico a la amoxicilina, el sulbactam a la ampicilina. Y lo que hacen no es aumentarle el espectro, lo que hacen es hacerlo resistentes a la acción de las beta-lactamasas. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. El mecanismo de acción de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos actúan inhibiendo la formación de la pared bacteriana, inhibiendo específicamente la transpeptidación. Inhiben la transpeptidación de la pared bacteriana, no se forma la pared bacteriana, son bactericidas. ¿Por qué mecanismos se hacen resistentes las bacterias a las penicilinas? Por el bloqueo de transporte, por la modificación del sitio de acción y fundamentalmente el mecanismo más importante de resistencia que desencadenan los microorganismos a las penicilinas es a través de la producción de beta-lactamasas. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Fundamentalmente, las reacciones adversas de las penicilinas, las que son de origen natural, solo tienen como reacción adversa las reacciones de hipersensibilidad, que hay que tener mucho cuidado porque las reacciones alérgicas van desde un simple rash cutáneo, o sea, una hipersensibilidad a nivel local en piel, hasta el shock anafiláctico, siendo potencialmente mortal. Entonces, ojo con la hipersensibilidad a penicilinas. Y ojo, porque si hay hipersensibilidad a penicilinas, puede haber hipersensibilidad cruzada por similitud de estructura química a las cefalosporinas. Entonces, cuando hay alergia a penicilinas, nunca se elige una cefalosporina. Ojo, porque hay bibliografía que nos habla de que sí es posible. Y nosotros en farmacovigilancia recibimos notificaciones de reacciones de hipersensibilidad. Entonces, no recomendamos nunca elegir en alergia a penicilinas una cefalosporina por la similitud de estructura química y la posibilidad de tener una hipersensibilidad cruzada. En este caso, ya vamos a ver, elegimos otro grupo en alergia a penicilinas, que es el grupo de los macrólidos. Eritromicina, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, el resto de las penicilinas sintéticas sí ya van produciendo efectos tóxicos, pueden producir algunos efectos a nivel gastrointestinal, por eso decimos los de amplio espectro, las aminopenicilinas, ¿sí? Bien, y específicamente cada uno de los grupos puede tener algunos efectos adversos potenciales, pero en general son bastante seguras. Bien, acá tenemos entonces la clasificación, dosis, recordemos, porque lo vamos a recordar, lo vamos a insistir, porque nunca se lo aprenden bien. Las penicilinas naturales, que son las penicilinas G, tenemos la sódico-potásica, la procaínica, la benzatínica. No se pueden usar por vía oral, no se pueden usar por vía oral, porque son ácidos lábiles.
Tienen vida media muy corta, la sódica o potásica, no así la procaínica, que se aumenta en la vida media, y mucho más en la benzatínica. Las dosis se miden en unidades internacionales, son productos naturales. Luego tenemos las semisintéticas, como la fenoximetilpenicilina, que permite administración por vía oral. Y luego tenemos, dentro de las sintéticas, las penicilasas resistentes, donde tenemos las isoxazólicas, la meticilina, la nafcilina. Las aminopenicilinas, donde tenemos ampicilina y amoxicilina, y las penicilinas antiseudomonas, o las que hablábamos, las penicilinas dirigidas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas. Dentro de las penicilinas de espectro ampliado o aminopenicilinas, que son las más utilizadas en la clínica, la de primera elección en odontología es siempre la amoxicilina, por ser de espectro ampliado. Se utiliza en dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Si bien ustedes van a encontrar preparados que aumentan la dosis y supuestamente permiten administraciones más prolongadas en vez de cada 8, cada 12 horas, ustedes tienen que tener en cuenta esto. En la decisión clínica, ustedes deben conocer acabadamente las bases científicas. El aumento de la dosis de ninguna manera le aumenta la vida media a la amoxicilina. Con lo cual, si ustedes administran amoxicilina cada 12 horas sin respetar la vida media, no van a lograr las concentraciones bactericidas mínimas que necesitan para que cumpla su acción la amoxicilina. Con lo cual se recomienda, por favor, administrar 500 miligramos cada 8 horas. En el caso de antibiótico-terapia se pueden utilizar dosis de ataque en casos de situaciones clínicas muy ruidosas donde necesitamos altas concentraciones. Entonces se puede duplicar la dosis de la amoxicilina en la primera administración, pero siempre respetando el intervalo interdosis cada 8 horas. Se sigue con los que, por ejemplo, se da 1 gramo la primera administración y se continúa cada 8 horas con 500 miligramos. ¿Cuánto dura el tratamiento antiinfeccioso? En términos generales, ¿sí? Vamos a decir que el tratamiento antiinfeccioso se da hasta 48 horas después que cesa la sintomatología. Esto ocurre normalmente entre 5 y 7 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer el plan de tratamiento y vamos a citar a nuestro paciente a las 72 horas para ir chequeando que la sintomatología vaya disminuyendo. Porque si no disminuye la sintomatología, puede estar ocurriendo que el antiinfeccioso no esté produciendo su acción. Entonces hay que cambiar la decisión terapéutica o ver qué está pasando en ese caso. Cuando yo decido utilizar un compuesto con ácido clavulánico adicionado a la amoxicilina, cuando yo sé que hay resistencia bacteriana, no es de primera elección. Cuando sé que hay resistencia bacteriana, se utiliza amoxicilina 500 miligramos con 125 miligramos de ácido clavulánico que se administra cada 8 horas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Y ahora tenemos un tema importantísimo, porque es una problemática que se presenta en nuestra práctica odontológica. Tenemos que recordar qué es la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la formación de verrugosidades constituidas por colonias de gérmenes alojadas en redes de fibrina.
que tiene asiento a nivel de corazón, ¿sí? En el endotelio vascular, válvulas cardíacas, endocardio auricular, endocardio ventricular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los factores de riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa o endocarditis bacteriana? Pacientes cardíacos con prótesis valvulares cardíacas, con malformaciones cardíacas congénitas complejas y cianóticas. Cuando hubo una endocarditis infecciosa previa, cuando hay conductos sistémicos o pulmonares establecidos quirúrgicamente, en enfermedades valvulares cardíacas adquiridas, cuando hay prolapso de válvula mitral y cuando hay miocardiopatía reumática. Todos estos son los pacientes que tienen riesgo de desencadenar una endocarditis. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay maniobras que se producen por traumatismo de piel y mucosa que producen una bacteriemia transitoria que inducen la adherencia y colonización de una vegetación séptica a nivel de corazón y se desencadena entonces la endocarditis infecciosa. ¿Qué rol tenemos los odontólogos? Nosotros en nuestras maniobras que hacemos en cavidad bucal, siempre que haya sangrado, podemos producir una bacteriemia transitoria. Bien, entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una operatoria, una restauración en un elemento dentario, ¿es necesario hacer prevención de endocarditis? No. Si yo voy a hacer una cirugía, sí. Si yo voy a hacer una endodoncia, sí. Porque yo puedo tocar el ápice accidentalmente. Produzco una bacteriemia transitoria. Si yo voy a hacer una medición o sondaje periodontal, sí. Si voy a hacer un destartraje, sí. Entonces, en todas esas situaciones, yo debo hacer prevención de endocarditis bacteriana. En pacientes, ¿en qué pasa? Por favor, esto tiene que quedar claro. ¿En qué pacientes se hace prevención de endocarditis bacteriana? En pacientes con enfermedades cardíacas. No se hace prevención de endocarditis bacteriana en pacientes diabéticos. El paciente diabético tiene otra labilidad, otra cuestión. Entonces yo no hago la pauta de prevención de endocarditis bacteriana en un paciente diabético. ¿Se entiende? Yo solo hago la pauta de prevención de endocarditis bacteriana en un paciente con patologías cardíacas. ¿Cuáles patologías cardíacas? Estas que nombramos anteriormente. Bien, ¿cómo hago la pauta de profilaxis? La pauta estándar se hace con amoxicilina. Se da una dosis de ataque puntual que es de 2 gramos por vía oral. Una hora antes de la consulta. ¿Por qué una hora antes de la consulta? Porque es el tiempo que tarda en absorberse la vía oral, ¿sí? Bien. Si hay intolerancia oral, o sea, si no se puede administrar por vía oral, ¿qué se elige? Ampicilina por vía intramuscular. 2 gramos de ampicilina por vía intramuscular. En pacientes alérgicos a penicilinas, ¿qué se puede utilizar? Se recomienda utilizar en alergia a penicilinas clindamicina, 600 miligramos por vía oral, o eritromicina, 1,5 gramos por vía oral. ¿Cuánto tiempo antes? 1 hora antes de la consulta. Si hay intolerancia de la vía oral, se da clindamicina por vía parenteral, 600 miligramos. ¿Queda claro? Ojo, acá tenemos en alergia a la penicilina, cefalosporinas, pero ¿qué dijimos nosotros? ¿Por qué se los dejo puestos? Porque ustedes en la bibliografía van a encontrar esto. Y ustedes tienen que saber tomar la decisión terapéutica adecuada. Ustedes van a ver la bibliografía y, pero doctora, acá está en alergia a penicilina, la cefalosporina. No, pero ya le explicamos que
no es seguro elegir una cefalosporina por la similitud de estructura química. Entonces voy a elegir un macrólido como la eritromicina o la clindamicina. ¿Sí? Bien. ¿Por qué nosotros, doctora, usted me dice eritromicina y no está en el cuadro? Porque está la acitromicina y la claritromicina. Y le vamos a contestar, cuando vea los macrólidos lo va a entender. La acitromicina tiene vida media muy larga, con lo cual no va a lograr tener concentraciones óptimas en sangre el tiempo que yo lo necesito. ¿Sí? Ustedes cuando vean la pauta de administración de la acitromicina lo van a entender. Tiene vida media muy larga. La claritromicina, por otro lado, que también es un macrólido, es específico para enfermedades respiratorias y los neumonólogos nos están diciendo no usen claritromicina. Entonces nosotros recomendamos otro macrólido que es la eritromicina. Podemos elegir entonces en alergia a penicilina, eritromicina o clindamicina. ¿Quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Nos queda muy poco tiempo. 2 palabras de cefalosporinas lo van a desarrollar en el teórico práctico. Las cefalosporinas tenemos entonces que comparte el anillo beta-lactámico, por eso la similitud de estructura química con las penicilinas, ¿sí? Que se clasifican en generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las características generales es que son más resistentes a las beta-lactamasas que las penicilinas, tienen buena penetración en los tejidos y mala penetración en líquido cefalorraquídeo, incluso con meninges inflamadas, lo cual no ocurre con las penicilinas. Las penicilinas tienen muy buena penetración en las meninges, en líquido cefalorraquídeo, cuando las meninges están inflamadas. En cuanto a la clasificación, las de primera generación, miren este cuadrito, los de primera generación son más activos sobre gram positivos y muy poco sobre gram negativos. Y a medida que avanzan en generaciones, va aumentando el espectro a favor de los gram negativos y disminuyendo de los gram positivos. Entonces así tenemos que las cefalosporinas en las primeras generaciones tienen mayor efecto sobre los gram positivos y conforme se va avanzando, ganan actividad contra los gram negativos y mejora su comportamiento en relación con la resistencia por efecto de las beta-lactamasas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los de primera elección en odontología? Los de primera elección son los de primera generación, porque la mayoría de las infecciones que se dan en cavidad oral se producen por gérmenes gram positivos y muy pocos gram negativos. Entonces, por eso es de primera elección en cualquier infección, mientras no haya alergia a los beta-lactámicos, la amoxicilina. Pero tengo que conocer que también tengo como opción las cefalosporinas de primera generación que tienen un espectro similar a la amoxicilina, que va a tener menor resistencia a las beta-lactamasas, que por ejemplo cuando haya implicancia, por ejemplo cuando se produce un traumatismo y hay cortes a nivel de piel, está implicada la cavidad bucal, nos llega un paciente con un traumatismo, yo tengo que saber que en ese caso la indicación precisa es una cefalosporina, más activo sobre infecciones de piel y mucosas. Bien, ¿cuáles de los de primera generación, los más utilizados, los que se pueden administrar por vía oral? Cefadroxilo y cefalexina. Y de los dos, recuerden que la cefalexina se administra cada 6 horas, 500 miligramos, con lo cual va a ser más incómoda la administración que el cefadroxilo, que permite administraciones cada 12 horas porque tiene una vida media más larga. Bien, tenemos todas las pautas de administración y luego tenemos los efectos adversos que fundamentalmente son a nivel renal. Bien, también recordemos que pueden producirse fenómenos de hipersensibilidad y alergia cruzada con penicilinas. ¿Sí? Bien. Recordemos, por favor, que cuando hacemos una pauta antibiótica debemos elegir siempre en favor
de los antiinfecciosos bactericidas, porque con los bacteriostáticos yo dependo del sistema inmuno del paciente que termine de erradicar la infección, ¿sí? Siempre que sea posible. Recordar, elegir bien el antiinfeccioso. Cuando yo hago un diagnóstico correcto, sé que gérmenes están involucrados en esa infección, puedo determinar y elegir un antiinfeccioso correcto. Recordar también que debo respetar y hacer respetar al paciente las pautas interdosis, explicárselas bien por escrito y oral, explicarles por qué debe respetar y cuáles son los riesgos de no respetarlo. ¿Sí? Hacer el seguimiento, citar al paciente a las 72 horas, ver cómo va evolucionando, asegurarme que el antiinfeccioso llegue al sitio de acción. ¿Sí? ¿Por qué que llegue al sitio de acción? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, lo dijimos cuando vimos glucocorticoides, puede ser que estemos frente a una infección e involucrada en un proceso inflamatorio crónico que está encapsulado. Si yo doy el antiinfeccioso solo, el antiinfeccioso no llega al sitio de la infección. Necesito administrar junto con un glucocorticoide en la primera dosis para que rompa la cápsula fibrosa y pueda llegar el antiinfeccioso. Entonces, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es que, por favor, el antiinfeccioso pueda llegar al sitio de acción. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, en las semanas sucesivas vamos a continuar entonces con los distintos grupos.